El diablo me arrastró en el monasterio, terror extremo. En lo profundo de las colinas se erguía un antiguo monasterio abandonado, envuelto en un aura de oscuridad y misterio. Las leyendas locales hablaban de un pacto infernal que se había sellado en aquel lugar, y de la presencia del mismísimo diablo. Un valiente aventurero llamado Carlos decidió desafiar las advertencias y explorar el monasterio por su cuenta. Armado con una linterna y lleno de curiosidad, se adentró en el frío y lúgubre edificio. Desde el momento en que cruzó la entrada, una sensación de opresión lo envolvió. Los pasillos parecían retorcerse y susurrarle al oído, invitándolo a adentrarse más en lo desconocido. A cada paso, las sombras cobraban vida, bailando en las paredes como seres demoníacos. Carlos se encontró en una sala central donde un pentagrama invertido estaba grabado en el suelo. La atmósfera se volvió más densa y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sin embargo, su curiosidad le impedía retroceder. De repente, una voz siniestra resonó en el aire. Era el diablo quien se manifestó frente a Carlos en una forma aterradora. Sus ojos en llamas y su sonrisa retorcida desprendían una malicia indescriptible. El diablo extendió su mano hacia Carlos, invitándolo a unirse a su reino de pesadilla. Aterrorizado, Carlos intentó huir, pero sus piernas se negaban a moverse. Estaba atrapado en el poderoso agarre del diablo, quien lo arrastró hacia la sala central. Las paredes parecían moverse y retorcerse, atrapándolo en un torbellino de terrores inimaginables. El diablo llevó a Carlos a una celda subterránea donde las llamas del infierno ardían eternamente. Gritos de dolor y desesperación llenaban el aire, mientras las almas atormentadas sufrían en su tormento eterno. Carlos sabía que su destino era unirse a ellos. En un último acto de desesperación, Carlos invocó todas sus fuerzas y luchó contra el agarre del diablo. Logró liberarse y corrió por los pasillos oscuros del monasterio, sintiendo el aliento del diablo en su espalda. Pero cada puerta a la que llegaba se cerraba frente a él, negándole escape. Sin opciones, Carlos llegó al coro del monasterio, donde un antiguo órgano aún estaba intacto. Desesperado, comenzó a tocar una melodía sagrada, esperando que el poder divino lo protegiera de la influencia del diablo. El sonido del órgano resonó por todo el monasterio, rompiendo el hechizo del diablo. El suelo comenzó a temblar y las paredes se desmoronaron, liberando a Carlos de su pesadilla infernal. El diablo fue desterrado de aquel lugar maldito, dejando solo ruinas y desolación. Carlos salió del monasterio, exhausto y temblando. Miró hacia atrás, viendo cómo el edificio se desvanecía en el aire, llevándose consigo los horrores que había presenciado. Sabía que había escapado por poco de su trágico destino, pero el recuerdo del diablo y el monasterio lo perseguirían para siempre. La historia del diablo en el monasterio se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban en los límites de lo prohibido. Recordaba a todos que hay fuerzas oscuras que acechan en las sombras, listas para arrastrar a los desprevenidos en su abrazo infernal. El monasterio abandonado, ahora en ruinas, permanece como un testigo silencioso de los horrores que ocurrieron. El misterio y el terror continúan envolviendo aquel lugar, asegurándose de que nadie vuelva a desafiar el poder del diablo en su dominio infernal.